Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche de adoración y exaltación a Dios. Hoy tengo el privilegio de traer la palabra y yo espero que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Quiero leer lo que dice Primera de Reyes 18, del versículo 41 al versículo 45. Elías ora por lluvia. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. He titulado la enseñanza de hoy: hagamos una oración como antes. De este pasaje que acabo de leer en Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 41, quiero destacar 4 cosas. Y yo, mientras estaba leyendo esta porción, estaba pensando en qué maravilloso es el poder de una oración. Y dentro de las cosas que yo quiero destacar, quiero empezar destacando la fe. Elías, desde antes que fuera y se postrara para orar, él ya iba creyendo por una lluvia. Yo, mientras estaba haciendo este mensaje, estaba pensando en este primer punto, traje a mi memoria cómo puedo explicar qué es orar con fe. Y se vino a mi mente un episodio de mi vida cuando tenía 12 años y que iba a la escuela, y una de las reglas que mi mamá tenía para mí era que cuando llegara de clase comía y luego descansaba, pero una vez que descansaba, que dormía, tenía que levantarme para estudiar y hacer mis tareas. Pero recuerdo que uno de esos días, o muchos de esos días, yo prolongaba mi sueño. Como decimos los más jóvenes, me hacía la dormida porque yo no me quería despertar, y más cuando iba a examen, no quería estudiar. Pero recuerdo una ocasión que, acercándose la Navidad, mi papá le dijo a mi mamá: pregúntale a Carmen María, como yo supuestamente estaba dormidita, ¿qué quiere que yo le regale para Navidad y su cumpleaños? Navidad y mi cumpleaños están muy cerca, las dos cosas. Hermanos, cuando yo escuché eso, ahí mismo sentí que mi corazón saltó de alegría, y abro los ojos y recuerdo, no, si estoy dormida. Y me acuerdo que yo esperaba con ansias que mi mamá hiciera la pregunta que mi papá le mandó a hacer. Y cuando mi mamá me preguntó: dice tu papá que qué querés para Navidad y tu cumpleaños, porque lo va a apartar de su aguinaldo. Y entonces recuerdo que mi lista era grande, pero yo escogí 2 cosas. Pero la principal de esas 2 cosas, le digo yo, es mi bicicleta BMX, porque todas mis amigas ya tenían menos yo. Y entonces recuerdo que yo esperaba con ansia la Navidad o mi cumpleaños, porque yo sabía que mi papá me iba a dar esa bicicleta que yo quería. Y cuando yo pensaba orar con fe,
yo traigo a mi memoria ese episodio, porque yo jamás se me pasó por la mente a mí pensar que a mi papá le podía ocurrir algún atraso económico que no pudiera comprarme la bicicleta. Yo sabía que desde el momento que estaba pidiéndole a él mi bicicleta, esa bicicleta yo la iba a tener ya sea en Navidad o para mi cumpleaños. Necesitamos orar a nuestro Padre Celestial en esa dimensión, en nuestra fe. En una fe que cuando nosotros vengamos delante de Él, nosotros creamos que nuestro papá va a escuchar nuestra oración y nos va a dar eso por lo cual estamos orando. Mira lo que dice Marcos 11:24. Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Pidan como que si ya están recibiendo eso por medio de la oración. Me gusta cómo Elías, antes de retirarse para orar, él dijo: escucho el ruido como de una tormenta que se acerca. Qué increíble es acercarnos delante del trono de la gracia, creyendo que vamos a recibir. Por eso titulé esta noche el tema: hagamos una oración como la de antes. Lo segundo que yo quiero destacar de este precioso episodio de la Biblia, cuando Elías ora por lluvia, es que ora por tu necesidad, pero de una manera en la que tú sabes que vas a tener intimidad con Dios. Elías fue y lo que hizo fue que aún con su cuerpo, la actitud que él hizo al arrodillarse, postrarse, era porque sabía que necesitaba tener una oración donde hubiera intimidad con Dios. ¿Cómo oras tú? ¿Cómo oro yo? ¿Qué clase de oración estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra postura cuando vamos a orar? Algunas veces ni siquiera tenemos la actitud correcta de buscar un espacio donde tener esa intimidad con Dios. Mateo 6:7 dice: y al orar no hables solo por hablar. Esto me hace recordar muchas veces que cuando venimos delante de Dios, muchas veces traemos palabras sin sentido. ¿Y cuáles son esas palabras sin sentido? Esas palabras donde no hay una verdadera conexión de nuestro corazón con el Padre. Y dice Mateo 6:7: no hables solo por hablar, porque no somos escuchados por nuestras muchas palabras. Verdaderamente que a Dios no podemos impresionarlo con nuestras palabras. Nuestras palabras muchas veces vienen quedando de más. Pero cuando nosotros tenemos la actitud correcta, Elías vino, dice, y se postró delante de Dios hasta el suelo y oró. Él sabía que ese era un momento importante, donde lo que él iba a pedirle a Dios era importante. Y él no solamente oraba por si acaso Dios concedía la lluvia. Su inclinación delante del Padre, ya él estaba teniendo la actitud correcta, que él iba a recibir eso que estaba pidiendo. Algunas veces ya ni oramos. Muchas veces decimos: ¿para qué voy a orar si ya Dios sabe lo que necesito? Ya Él ya sabe, no necesitamos ni orar. Y muchas veces oramos así: Padre, te entrego este día en tus manos. Pero no tenemos esa postura donde nos conectamos en intimidad
con el Señor. Quiero contarles que este año mi esposo tuvo el sentir de buscar un lugar en nuestra casa para que fuera un lugar donde pudiéramos tener intimidad con Dios. Y basado en la palabra que él leyó en la historia de la mujer tsunamita, él dice: busquemos un lugar donde podamos tener ahí intimidad con Dios. Y cuando me dijo eso, inmediatamente me dio sus ideas, y como tenemos un cuarto que nosotros no estábamos utilizando, lo adaptamos para tener ahí un espacio donde tener intimidad con Dios. Y déjenme decirle que algunas veces yo estoy desde mi cuarto y tal vez él está ocupando ese cuarto de intimidad y oigo su adoración. Y qué precioso cuando preparamos en nuestra casa un lugar de intimidad. Y a veces yo desde mi cuarto estoy escuchándolo y se siente una atmósfera de su presencia en la cual yo no espero que él salga para poder ir también a ese lugar que hemos preparado. Ahí mismo yo me conecto en esa misma presencia de adoración. Porque la oración no es hablar por hablar. La oración va más allá. La oración es un tiempo íntimo donde te vas a encontrar con una persona importante. Y esa persona importante es tu papá, es Dios. Lo tercero que yo quiero destacar en esta historia de Elías orando por la lluvia es orar persistentemente. Dice que Elías estaba orando y manda a su siervo: ve a ver. Y el siervo venía y decía: no veo nada. Y Elías seguía orando y ve nuevamente. Y el siervo va y regresa: no veo nada. Pero Elías seguía orando persistentemente. ¿Cuántas veces usted y yo, con la primera oración que hacemos, nos sentimos topados y pensamos que es suficiente y que ya Dios no nos contestó? Pero la palabra nos enseña que debemos orar persistentemente, el tiempo que sea necesario, hasta que el Señor escuche nuestro clamor. Y dice que a la séptima vez, ahí sí le trajo buenas noticias. Pero Elías no dejó de orar hasta tener la respuesta. Santiago 1:6 dice: pidan sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas, llevado de un lado a otro por el viento. Verdaderamente que necesitamos hacer una oración como las de antes, una oración persistente. Cuando yo escribía este punto, el tercer punto de esta enseñanza, traje a mi memoria aquel episodio de la vida de mi mamá orando por mi hermano Manuel. Él andaba en una vida desordenada. Y yo recuerdo que muchas veces me dirigía a mi mamá neciamente, porque mi hermano llegaba anoche y mi mamá no se dormía. Pero no se dormía porque iba, se metía al cuarto de mi hermano, se arrodillaba y empezaba a orar en su cama. Y muchas veces yo le dije a ella: ustedes velándose y Manuel disfrutando de la vida en la calle. Ustedes rodillas y él haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero miren qué interesante es esto de orar persistentemente. Porque ella no oró solamente un día, 2 días, 3 días. Oró muchos años por la salvación. ¿Y cómo es Dios que siempre responde una oración persistente de sus hijos? Que ella no cerró sus ojos sin ver la salvación en la vida de mi hermano Manuel. ¿Cuánto tiempo llevas orando
por esa necesidad, por esa petición. Elías fue persistente. Él siguió de rodillas hasta que el siervo trajera buenas noticias de lo que él estaba orando. Y por último, el último punto que yo quiero mencionarte en esta enseñanza es que la respuesta llegará. La respuesta siempre viene. El único detalle que yo quiero decirte es que muchas veces las respuestas tienen un tiempo y no es nuestro tiempo, sino es el tiempo perfecto de Dios para que llegue la respuesta. Lo que pasa es que nosotros humanamente somos impacientes y desesperaditos. Y muchas veces creemos que Dios no nos escucha, que por eso no vemos la respuesta. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero necesitamos esperar en Él. Y dice que la séptima vez que Elías mandó a su siervo, el siervo vino y le dijo a Elías, la séptima vez, su sirviente le dijo: miro algo. Miro una nube como la palma de la mano de un hombre. Y Elías dijo: esa es la lluvia. Y me gusta cómo lo dice esta versión, que se dejó venir el aguacero, la tormenta, la lluvia por la cual Elías estaba orando. Necesitamos usted y yo hacer oraciones como las de antes. No oraciones basadas en nada, sino oraciones donde cuando nos presentemos delante de Dios, sepamos que vamos a hallar oportuno socorro a nuestra oración. Y hacer oraciones como las de antes no solamente me recuerda a Elías, sino también me recuerda a Josafat. ¿Se acuerdan cuando Josafat se iba a enfrentar a ese país enemigo? Y dice la palabra del Señor en segunda de Crónicas 20:12 que Josafat reunió al pueblo. Necesitamos ayunar y orar y buscar de Dios. Y Josafat dice en su oración: no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y Dios le dio la victoria al pueblo y a Josafat. Esto de hacer oraciones como antes me recuerda la oración que hizo Ana por un hijo. Y Ana le dijo: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo. Y nació Samuel. Necesitamos hacer oraciones como antes, como las que hicieron los discípulos cuando estaban deseando el derramamiento del Espíritu Santo que ya Jesús lo había prometido. Pero dice que ellos perseveraron en oración hasta que llegó Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, tal y como lo estaban deseando, en oración. Y hacer oraciones como antes me hace recordar una oración que yo hice hace un año. Una oración donde me iba a enfrentar a una de mis últimas operaciones. Y recuerdo que una de las cosas que había dicho el médico entre los muchos riesgos era que nos podíamos enfrentar a una hemorragia muy severa. Y dice: vamos a preparar sangre, porque eso es casi seguro en la condición que tú estás. Entonces dice: vamos a preparar sangre. Recuerdo que mi esposo dijo: doctor, usted prepare lo que necesite preparar. Y antes de irme ese día a la operación, recuerdo
que yo me arrodillé ahí en mi cama y le pedí al Señor, Señor, que todo lo que haya dicho el médico no acontezca como Él cree. Que no haya necesidad de usar esa sangre, Señor, porque tú tienes el poder para controlar y dirigir esas manos. Y no hubo necesidad de usar la sangre preparada. Eso me hace recordar una oración que necesitamos hacer, oraciones como antes. Quizás cuando tuviste un diagnóstico médico y el doctor miraba ahí una masa y tú viniste delante del Señor y le dijiste que hiciera un milagro, y cuando volviste a ir no había nada ahí. Necesitamos hacer una oración como antes, como cuando orabas por salvación por tu hijo perdido o por tu esposo y el Señor escuchó tu oración. Necesitamos hacer una oración como antes, quizás cuando te enfrentabas ante el tribunal de justicia y tal vez tu causa estaba perdida, pero le pediste misericordia al Señor y el Señor tuvo misericordia de ti. Necesitamos hacer una oración como antes, cuando quizás no sabías cómo hacer para darle de comer a tus hijos y oraste a Dios y Dios proveyó. Esta noche Dios nos recuerda a todos que necesitamos hacer una oración como antes, cuando vimos su poder. Y quizás ahora no es que no estemos orando, pero quizás nos hace falta una de estas características. Quizás no estamos orando con fe, quizás no estamos orando persistentemente, y Dios quiere recordarnos esta noche que hay poder cuando hacemos una oración como antes la hicimos y vimos su poder. Él lo puede hacer ahora en nuestras vidas también. Esta noche Dios nos dice que sí puede desatar sobre nuestras vidas lluvia de bendición, pero necesitamos hacer una oración como antes, donde deseemos ver su poder manifestado en nuestras vidas. Si yo te preguntara ahora esta noche, ¿cuál es esa oración poderosa que un día tú hiciste y vistes el poder de Dios? Quizás no solamente se te va a venir a la memoria una, sino se te van a venir muchas, porque muchas veces has visto el poder de Dios por medio de la oración. Pero esta noche yo le quiero decir, no necesitas quizás más dinero para tu negocio. Quizás no necesitas tener más ideas para hacer dinero. Quizás lo que necesitas esta noche es hacer una oración de esas que Dios va a escuchar de ti, donde tienes la postura correcta, pero sobre todas las cosas, donde te acercas creyendo. Como yo les dije, que a mí ni siquiera se me pasó por la mente que mi papá no me iba a dar la bicicleta. Yo sabía que a como le había pedido, porque hasta el color le dije, hasta donde la quería que la comprara le dije, que todo eso iba a ser mi papá. Igualmente, nuestro papá Dios sabe darle a sus hijos conforme le pedimos. Que esta noche Dios traiga a memoria esas oraciones del pasado, para que tú puedas hacerlas ahora en el presente. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios de poder. Y la buena noticia, que el Dios de Elías, de Ana, de Josafat, de los discípulos, es nuestro mismo Dios. Solamente cree, porque al que cree, todo le es posible. Que esta noche tu espíritu sea agitado
en el Espíritu del Señor para poder regresar a esos tiempos de oración. Quizás tuviste tiempos poderosos cuando le estabas pidiendo a Dios un empleo, y ahora que lo tienes, quizás no tienes el tiempo para orar. Necesitas preparar un ambiente de intimidad con Dios, donde te postres como Elías delante de Él y puedas hacer una oración en la cual vuelvas a ver el poder de Dios en tu vida. Quizás quizás tu matrimonio no necesita algún psicólogo o alguna consejería. Quizás lo que tu matrimonio necesita es un corazón rendido delante de Dios. Una oración persistente donde le pidas a Dios que muestre su poder en tu matrimonio, en tu familia. ¿Qué cosas traes a memoria hoy de las que has recibido por medio de la oración? Recuerda ese día cuando quizás no solamente tú estabas orando, sino toda una iglesia, tus amigos unidos en oración por esa petición que tú tenías, y Dios hizo la obra. Dios puede hacer muchas cosas más en nuestras vidas cada vez que venimos delante de Él para tener ese tiempo de intimidad, y sobre todas las cosas con la actitud correcta, en fe de que vamos a recibir conforme pedimos. Que esta noche en nuestras vidas se mueva un ambiente espiritual de su gloria. Que esta noche sobre tu casa nuevamente se pueda sentir su presencia corriendo por los cuartos de tus hijos, por tu habitación. Que esta noche esa oración desate el poder de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos. Esta noche, que sea una noche donde tú puedas postrarte delante de Dios como en algún tiempo lo hacías y eras persistente. Que esta noche pueda ser el inicio de muchas noches donde te encuentras con tu papá, y te vas a dar cuenta que ahí sí se cumple lo que dice su palabra, que a veces no vas a tener necesidad ni de pedirle, porque quizás tu conexión va a ser de gratitud, tu conexión va a ser de adoración. Quizás tu intención al orar sea pedirle por esa necesidad, pero su espíritu te va a tomar y quizás ni siquiera vas a pedirle por esa necesidad, y se va a cumplir lo que dice su palabra, que si antes que nosotros le pidiéramos, Él ya lo sabe, porque Él tiene cuidado de nosotros, sus hijos. No esperes un día más. No digas mañana en la madrugada, mañana en la noche empiezo. Empieza hoy a tener intimidad en oración con tu Dios. Padre de la gloria, esta noche quiero darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son para siempre. Esta noche, Señor, empezamos en esta casa Mundo de Fe un tiempo, Señor, donde vamos a estar orando delante de tu presencia. Pero que no esperemos solamente los miércoles para traer delante de ti nuestras peticiones y nuestras oraciones, sino ayúdanos, Señor, a todos a tener tiempos de intimidad contigo en oración, Señor. Vuélvenos, Señor, como al principio, como cuando iniciamos, Señor,
veníamos cada noche, cada madrugada, cada día buscando tu presencia y adorándote, Señor. Y miramos muchas veces que por medio de la adoración y la oración que traíamos delante de ti, Señor, miramos tu poder. Que esta noche sea el inicio, Señor, de muchos milagros más en nuestras vidas. Y no quedemos solamente abrazando lo que tú ya hiciste, que eso sea solamente un memorial. Pero que sigamos buscando, Señor, ver cosas maravillosas acontecer en nuestras vidas a través de la oración. Ayúdanos, Señor, a tener una vida en la que podamos agradarte a ti, Señor, pero sobre todas las cosas, donde tomemos el tiempo intencionalmente de venir como Elías, de rodillas, a postrarse delante de tu presencia, con fe, con persistencia, Señor, buscando intimidad contigo. Ayúdanos, Señor, a que todas esas cosas que tú hiciste y que leemos en tu palabra y que hemos visto en nuestras vidas, Señor, sean mayores ahora, Señor, cuando te busquemos a ti por medio de la oración. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que esta noche puede quedar en su corazón que hagamos una oración como las de antes.